Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 34 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En este episodio vamos a ver algunas funciones avanzadas del piano roll. Vamos a abarcar cómo grabar algo que están tocando en el teclado, cómo cuantizar algo que ya tocaron, cómo hacer trozos creativos con algunas notas dentro del piano roll y cómo volver a unir notas también que están separadas. Muy bien, entonces lo primero, ¿cómo grabar? Para grabar algo ustedes no tienen que tener un teclado, pueden utilizar el teclado de su computadora. Para eso tienen que tener activo este botón. De esta forma, si yo, por ejemplo, toco la letra Q, equivale a C5. Y las que siguen, en este caso el Do sostenido sería el número 2, luego W, 3, E, R y así sucesivamente. Muy bien, para grabar tienen que activar este botón, que es el botón de Record, es para grabar. Y dando clic derecho ustedes pueden indicarle al programa qué es lo que quieren que grabe. Si quieren que grabe alguna automatización, notas, que es lo que vamos a ver en este video, si quieren que grabe audio o si quieren que grabe clips. Aquí tenemos algunas otras opciones, pero vamos a ir poco a poco. Lo que nos interesa en este momento es que esté activo esta parte que dice notas. Muy bien, también lo que queremos es que haya un conteo regresivo antes de que comience la grabación. Para eso deben de activar este botón que dice 3, 2, 1. Es un conteo regresivo antes de comenzar la grabación. ¿Qué es lo que vamos a escuchar cuando demos play? Vamos a escuchar un sonido que va a ser igual al del metrónomo. Vamos a estar aquí en la vista de patrón. Voy a irme a otro patrón diferente. Por ejemplo, aquí el patrón número 2. Vamos a darle play. Es un sonido de un hat, que realmente yo no tengo un hat cargado acá, pero esto lo está reproduciendo directamente el programa. Si dan clic derecho, ustedes pueden escuchar otros sonidos de metrónomo. Y aquí es importante que noten que en el primer golpe y después cada 4 golpes hay una ligera variación en el sonido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso les ayuda a ustedes a identificar cuándo está comenzando un nuevo patrón o un nuevo compás de 4 tiempos. Muy bien, vamos a regresarlo al de hi-hat, es el que normalmente utilizo. Y ahora para comenzar a grabar tengo este sonido. Lo vamos a seleccionar, recuerden dando clic en este botón. Vamos a colocar el patrón que es en el que vamos a grabar, no importa qué tamaño tenga, simplemente colóquenlo y estén seguros de que lo seleccionaron. De hecho, vamos a ponerle nombre. Vamos a decir que queremos que este se llame lead. Ahí está. Lo seleccionan el instrumento, dan al botón de grabar y entonces ya comienzan a tocar. Quiero tocar algo como esto. Así que voy a tratar de grabarlo al mismo tiempo que estoy escuchando. Voy a dar play, comienza la cuenta regresiva y comienzo a tocar. Cuando termine de tocar, simplemente presionen stop o con la barra espaciadora. Vamos a comenzar. Muy bien, en este caso lo hice dentro de la vista de patrón, pero si ustedes quieren también hacerlo junto con el resto de instrumentos para escuchar todo lo demás, lo pueden hacer. Voy a cambiar al modo de canción, voy a crear otro patrón, vamos a ponerle por ejemplo lead 2, lo colocamos, vamos a silenciar este porque no lo quiero volver a escuchar ahorita que esté grabando y vamos a darle play de nueva cuenta. Muy bien, de esa forma, como ustedes pueden darse cuenta, las notas son vaciadas al piano roll de pues lo que ustedes tocaron. Muy bien, eso es cómo grabar
alguna melodía que ustedes quieran tocar con el piano. Pero ahora vamos a ver cómo cuantizar. ¿Qué es cuantizar? Cuantizar es tomar las notas y ajustarlas a su cuadrícula. Si recuerdan, en uno de los episodios anteriores ya vimos todo esto que es el grid, la cuadrícula, el snap to grid, y nos va a servir también para esta función. Entonces, si yo doy aquí en las opciones, pueden dar aquí en el del piano roll, se van a Tools. Este es el menú con el que vamos a trabajar, o pueden dar clic directamente sobre este icono y van a ver que es el mismo menú. Vamos a ver estas tres primero. Si dan ustedes Quick Quantize, fíjense en la posición y duración de las notas. Voy a dar Control Z para regresar al original. Muy bien, ¿y qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, tanto el inicio de la nota como el final de la nota lo está ajustando para que queden dentro de las líneas de la cuadrícula. Voy a dar Control Z, este es el original, y voy a cambiar por otra cuadrícula. Por ejemplo, vamos a decir Step. Vamos a volver a cuantizar, pueden darle clic aquí en el menú, o como aquí dice, pueden utilizar el atajo de Control Q. Aquí, si se dan cuenta, como la cuadrícula, las líneas están más separadas, la variación de las notas es más evidente. Esto les va a ayudar muy rápido a corregir algunos errores de interpretación. Así que, por ejemplo, yo tengo esto, había cosas que estaban fuera de la línea, así que lo puedo entonces cuantizar y luego, si no les gustó cómo quedó cuantizado, simplemente muévanlo a la posición que les corresponda. Y así con las demás notas. De esta forma, muy rápidamente, todas las notas quedaron con la misma duración y quedaron perfectamente alineadas a la cuadrícula. Voy a quitar el botón de grabar del metrónomo y lo vamos a escuchar aislado en la vista de patrón. Muy bien, voy a recortarlo simplemente como demostración y voy a regresar de nueva cuenta a esta división de cuadrícula. Voy a mover la duración de esta nota y la voy a desplazar ligeramente. Vamos a seleccionarla y le vamos bueno, de hecho no es necesario que la seleccionen, pero si solamente quieren cuantizar una porción, pueden seleccionar las notas que quieren cuantizar. Vamos aquí. Y si le dan aquí donde dice la segunda opción, Quick Quantize Start Times, lo que va a hacer es que va a mover solamente la nota para alinearlo, pero solamente el inicio de la nota. Si se dan cuenta, el final de la nota todavía sigue fuera de la cuadrícula. Esa es la diferencia entre el Quick Quantize y el Quick Quantize Start Times. Aquí el que normalmente se utiliza más es el de Quick Quantize. Pero no son las únicas opciones. También tenemos la cuantización, pues que ya es mucho más profunda y la vamos a ver a continuación. Supongamos que tengo acá estas notas. Las voy a recortar ligeramente y le voy a bajar el volumen para poder escuchar el resultado mientras lo voy modificando. Vamos a dar aquí clic donde dice cuantizar. Y si se dan cuenta, está abriendo una nueva ventana y aparece unas divisiones que son diferentes. Muy bien, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos una plantilla, es decir, hay una forma de cuantizar. Ya no solamente estamos hablando de alinearlo a la cuadrícula, sino que también hay diferencias en el volumen. Si queremos ver otras formas diferentes de cuantizar, pueden explorar dando clic aquí en el icono de la carpeta. Pueden entrar a las formas que ya están predeterminadas o dentro de las carpetas, o pueden dar clic aquí sobre la fecha y van a ver todas las opciones. Vamos a ver, por ejemplo, este que dice 16 Amen.
Muy bien, si se dan cuenta, lo que estamos obteniendo es algo similar a un ritmo, algo muy parecido a lo que obtuvimos en videos anteriores cuando estuvimos utilizando la perilla de swing. Esto puede ayudar bastante a cuantizar, por ejemplo, algunos patrones de batería o incluso también algunos riffs de piano con notas muy cercanas una de la otra, cosas por el estilo. Ahora, ya que seleccionaron una de las plantillas que ustedes quieren, pueden comenzar a mover algunos controles. Por ejemplo, este es que tanto queremos que cuantice el inicio de la nota. Cuánto queremos que cuantice la duración de la nota. Aquí no se va a hacer muy evidente porque la duración de todas las notas era la misma. Luego tenemos aquí también la sensibilidad, que es pues qué tanto va a moverse la cuantización respecto a que nosotros teníamos. Si yo cierro la nota, vamos a ver que desaparecen estas líneas rojas y vamos a ver la cuadrícula que pues nosotros ya teníamos, que es muy diferente a lo que nos estaba mostrando la cuantización. Luego también podemos aquí seleccionar cuál es lo que va a modificar, es decir, si va, por ejemplo, a dejar la duración original de la nota, si va a dejar el final de la nota como estaba, o si va a cuantizar tanto la duración como el final de la nota. Simplemente cada vez que vayan a cuantizar algo, chequen las opciones para que vean qué es lo que se adapta mejor a lo que tienen cuantizando en ese momento. Y la parte de aquí abajo lo que nos permite es modificar qué tanto va a modular la plantilla a la propiedad de la nota. Normalmente solamente se va a modificar el volumen, aunque pues puede ver por ahí algunas plantillas que también modifiquen algunas otras cosas, como por ejemplo el panorama. Lo más usual es que solamente muevan el velocity o el volumen de las notas. Muy bien, así cuando ya les guste, den a aceptar y ya van a tener su nueva cuantización. Muy bien, eso es respecto a la cuantización. Ahora vamos a ver cómo podemos trocear las notas para conseguir pues algunas cosas interesantes, como por ejemplo algunas melodías. Por ejemplo, tenemos esta nota, la voy a seleccionar y vamos a ir aquí a la herramienta y le vamos a dar en Quick Chop. El Quick Chop lo que va a hacer es que va a partir la nota donde haya líneas que coincidan con el grid. Si yo le doy control Z y selecciono un grid diferente, por ejemplo este que es la mitad de bit, y le damos Quick Chop, vamos a ver que pues ahora lo está partiendo de forma diferente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, de nueva cuenta una nota más larga. Y, por ejemplo, ahí la muevo y volvemos a hacer Quick Chop. Y si se dan cuenta, lo está partiendo con la misma longitud de la división que tenemos en la cuadrícula. Muy bien, vamos a regresar al medio step. Voy a tomar la nota completa y vamos a ver ahora las otras opciones. Este dice Chop y nos va a abrir una ventana igual con diferentes opciones. Al igual que con el Quantize, pueden seleccionar el folder para navegar las diferentes plantillas o pueden dar clic directamente sobre esta flecha para seleccionar alguna de las opciones. Por ejemplo, este. Ahí podemos ver que una sola nota la está dividiendo en un estilo de ritmo. Con este que es el multiplicador de tiempo, ustedes pueden decir si quieren que la división sea, por ejemplo, así, que es mucho más larga. Si se dan cuenta, son dos notas cortas, una nota larga. Si, por ejemplo, lo hago acá, ahí podemos ver que ahora igual siguen siendo dos notas cortas, una larga, pero ahora estamos viendo el doble de divisiones. 4 divisiones, 8 divisiones y así sucesivamente.
Lo pueden poner donde ustedes quieran. De igual forma, aquí se pueden manipular los niveles individuales de las notas si es que hay alguna variación que haya introducido el template que ustedes eligieron. También pueden seleccionar, esta fue la sección, digamos, básica, pero pueden seleccionar otras cosas, como por ejemplo algunos arpegios. Hay arpegios, hay acordes. Hay mucho de dónde elegir, realmente es cuestión de tiempo, pues para que ustedes puedan navegar y pues seleccionar lo que a ustedes más les guste. Incluso hay algunas melodías, si ya se van aquí donde dice Complex o Dance. Pues pueden de repente llegar a encontrar alguna forma de ejecución que les guste y que más tarde ustedes puedan modificar las notas para que queden dentro de la escala. Por ejemplo, vamos a decir que me gustó este template. Aquí tenemos esta opción que es para hacer un patrón absoluto. Este aquí normalmente déjenlo activo. Y luego este es para agrupar las notas. Voy a dejarlo activo, aunque lo más normal es que quede apagado. Pero quiero que vean qué es lo que hace. Si ustedes le dan a aceptar, cuando yo selecciono o paso el cursor por encima de una de esas notas, van a ver que cambia el color. Y si yo le doy clic, es como si estuvieran seleccionando todas las notas. ¿Por qué? Recuerden que todo esto se generó a partir de una sola nota. Así que es como si fueran trozos de la nota original. Si no quieren que esto pase, solamente tienen que desactivar la opción de agrupar. Pero si ya lo hicieron y lo quieren revertir, solamente tienen que seleccionar las notas. Vamos aquí a las opciones, luego en grupo y aquí donde dice ungroup. De esta forma ustedes ya pueden mover de forma individual las notas, como pues si las hubieran puesto en el piano roll una por una. Vamos a decir que en alguno de sus chops quedaron algunas notas, por ejemplo, así encimadas. O tal vez hay algunas notas que están una inmediatamente después de la otra y quisieran que fuera una sola nota. Bien, lo único que tienen que hacer es seleccionarlo, van a las opciones y dan clic aquí donde dice Glue. De esta forma se convirtió en una sola nota. También, por ejemplo, estas tres van otra vez a opciones, a Glue o simplemente oprimen el atajo que es Control G. Y ahí se convirtió, esas tres notas se convirtieron en una sola. Si seleccionan dos notas, por ejemplo como estas que están separadas, no va a pasar nada, porque las notas no están en contacto, tienen que tener contacto para poderse pegar. Y pues bueno, básicamente esas son las funciones que les quería mostrar en este video. En resumen, cómo grabar una melodía con su teclado, cómo cuantizarlo, cómo cortarlo y cómo también cortar las notas. Así que espero que hayan aprendido bastante con este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque el próximo video vamos a seguir viendo más funciones avanzadas del piano roll. Si tienen alguna duda, no olviden dejármela aquí abajo en un comentario. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.